La propaganda del consumidor ha tenido un profundo impacto en la configuración de la sociedad estadounidense desde las campañas publicitarias hasta los mensajes políticos. El poder de persuasión ha desempeñado un papel fundamental a la hora de influir en el comportamiento del consumidor y moldear la opinión pública. La propaganda del consumidor se remonta a principios del siglo XX, cuando la publicidad se volvió más frecuente con el aumento de la industrialización. Los fabricantes necesitaban convencer a los consumidores de que compraran sus productos en un mercado cada vez más competitivo. Una de las figuras más tempranas e influyentes en la propaganda del consumidor fue Edward Bernays, a menudo referido como el padre de las relaciones públicas. Bernays era sobrino de Sigmund Freud, y utilizó las teorías de su tío para ser pionero en el campo de las relaciones públicas, y dar forma a los deseos de los consumidores. Bernays creía que las personas podían ser manipuladas a través de sus deseos y miedos inconscientes. Usó su comprensión de la psicología humana para crear campañas de marketing cautivadoras que atrajeran a los consumidores a nivel subconsciente. Una de las campañas más famosas de Bernays fue para la American Tobacco Company en la década de 1920. Las mujeres que fumaban en público eran ampliamente consideradas tabú. Bernays organizó un truco publicitario donde las debutantes marchaban en un desfile fumando cigarrillos, calificándolas de antorchas de libertad y vinculando el tabaquismo con la liberación de la mujer. Esta campaña no solo impulsó las ventas de cigarrillos, sino que también ayudó a cambiar la opinión pública sobre las mujeres, y el tabaquismo demostró el poder de la propaganda del consumidor para dar forma a las normas sociales y desafiar los tabúes culturales. A medida que la propaganda del consumidor evolucionó, se volvió cada vez más sofisticada. Los anunciantes aprovecharon las emociones y deseos de los consumidores, utilizando imágenes poderosas y un lenguaje persuasivo para crear un sentido de necesidad y urgencia. El desarrollo de los medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión, amplificó aún más el alcance de la propaganda del consumidor. Los anunciantes ahora podrían dirigirse a un público más amplio, mostrando sus productos e influyendo en las preferencias de los consumidores a escala nacional. Las décadas de 1950 y 1960 marcaron un periodo de consumismo significativo en Estados Unidos. Con el auge económico de la posguerra, la gente tenía más ingresos disponibles, y los anunciantes aprovecharon la oportunidad para crear una cultura de consumo. Los programas de televisión como Live Fit to Beaver y I Love Lucy retrataron el estilo de vida estadounidense ideal, completo con casas suburbanas, electrodomésticos nuevos y productos de marca. Estos programas sirvieron como una forma de propaganda del consumidor, presentando un estilo de vida aspiracional que se animó a los espectadores a emular. La propaganda política también ha desempeñado un papel importante en la configuración de la sociedad estadounidense. Los políticos y los grupos de interés utilizan mensajes persuasivos para influir en la opinión pública, influir en las elecciones y conseguir apoyo para sus causas. Un ejemplo notable de propaganda política es el susto rojo. Durante la era de la Guerra Fría, el miedo al comunismo provocó una ola de propaganda anticomunista, en la que los políticos avivaron los temores de una invasión soviética y la infiltración de ideologías comunistas. La propaganda también fue fundamental en la configuración de la opinión pública. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno utilizó campañas de mensajería para promover el patriotismo, fomentar la venta de bonos de guerra, y movilizar a la población para el esfuerzo bélico. En los últimos años, el auge de las redes sociales y la publicidad digital ha transformado la propaganda del consumidor. Los anunciantes ahora pueden apuntar a datos demográficos específicos con mensajería personalizada, aprovechando datos y algoritmos para adaptar sus campañas a las preferencias individuales. Esta publicidad dirigida ha generado preocupaciones sobre la privacidad, la manipulación y las implicaciones éticas de la propaganda del consumidor. Los críticos argumentan que erosiona la autonomía individual y fomenta una cultura de consumo excesivo y materialismo. A pesar de las críticas, la propaganda del consumidor sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad estadounidense. Da forma a nuestras preferencias, influye en nuestras elecciones e impacta nuestras percepciones del mundo que nos rodea. Comprender la influencia de la propaganda del consumidor es crucial para navegar por el panorama del consumidor, y ser consciente de las técnicas persuasivas empleadas por anunciantes y políticos. Al reconocer el poder de la propaganda, los individuos pueden tomar decisiones más informadas y resistirse a la manipulación. La historia de la propaganda del consumidor en América es una historia compleja y en constante evolución. A medida que la tecnología avanza y nuestra sociedad cambia, la propaganda del consumidor sin duda seguirá adaptándose, dando forma a nuestra cultura y a las elecciones que tomemos. En la era digital, la propaganda del consumidor ha adoptado nuevas formas y ha encontrado nuevas plataformas para llegar a las audiencias. Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para que los anunciantes e influencers promuevan productos y den forma a las actitudes de los consumidores. El marketing de influencers se ha vuelto frecuente, con marcas que se asocian con personalidades populares de las redes sociales para respaldar sus productos. La autenticidad y la relatabilidad de estos influencers crean un sentido de confianza e influyen en las decisiones de compra de sus seguidores. La publicidad nativa es otra táctica utilizada en el espacio digital.
Esta forma de publicidad integra perfectamente el contenido de marca en las plataformas en línea, lo que hace menos obvio para los consumidores que se les está comercializando. La optimización de motores de búsqueda, SEO, también se ha convertido en un aspecto crucial de la propaganda del consumidor. Las empresas y sitios web optimizan estratégicamente su contenido para aparecer más alto en los resultados de los motores de búsqueda, aumentando su visibilidad y probabilidad de atraer clientes. La propaganda del consumidor no solo ha dado forma al comportamiento del consumidor, sino que también ha influido en la opinión pública en una variedad de cuestiones sociales y políticas. Las campañas políticas aprovechan el poder de la propaganda para influir en los votantes y dar forma al discurso público. El advenimiento de las redes sociales ha amplificado aún más el impacto de la propaganda política. La desinformación y la desinformación se difundieron rápidamente en estas plataformas, influyendo en la opinión pública y creando divisiones dentro de la sociedad. En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de la necesidad de alfabetización mediática y habilidades de pensamiento crítico para combatir la influencia de la propaganda del consumidor. Educar a los individuos sobre cómo identificar y analizar la mensajería persuasiva es esencial para capacitarlos para tomar decisiones informadas. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa avanzando, la propaganda del consumidor se vuelve cada vez más sofisticada. La tecnología de deepfake, por ejemplo, tiene el potencial de desdibujar las líneas entre la verdad y la ficción, desafiando nuestra capacidad de discernir contenido manipulado. Es probable que el futuro de la propaganda del consumidor se entrelace con los avances en inteligencia artificial, IA. Los algoritmos impulsados por IA pueden analizar grandes cantidades de datos para perfeccionar las estrategias de focalización, personalizar anuncios y predecir el comportamiento del consumidor. Las implicaciones éticas de la propaganda del consumidor impulsada por IA son un tema de debate. Existen preocupaciones con respecto a la privacidad, la seguridad de los datos y el potencial de los algoritmos para exacerbar las desigualdades sociales y manipular a los individuos sin su conciencia. Para abordar estas preocupaciones, ha habido llamados a una mayor transparencia y regulación en los ámbitos publicitario y político. Entre las soluciones propuestas se encuentran directrices más estrictas sobre recopilación de datos, mejores prácticas de divulgación y la promoción de la alfabetización mediática. A pesar de los desafíos y controversias que rodean a la propaganda del consumidor, es innegable que ha desempeñado un papel significativo en la configuración de la sociedad estadounidense. Desde impulsar las tendencias del consumidor hasta influir en las narrativas políticas, su impacto no puede pasarse por alto. Es esencial que los individuos sean conscientes de las tácticas empleadas por la propaganda del consumidor y ejerzan el pensamiento crítico al comprender cómo funcionan la publicidad y los mensajes políticos. Podemos tomar decisiones más informadas y entablar conversaciones significativas. La influencia de la propaganda del consumidor en Estados Unidos seguirá evolucionando a medida que surjan nuevas tecnologías y los valores sociales cambien. A medida que los consumidores tenemos el poder de dar forma a la narrativa, apoyando prácticas éticas y responsables y participando en un diálogo abierto. El impacto de la propaganda del consumidor va más allá de las elecciones y preferencias individuales. Da forma a nuestra cultura, influye en nuestros valores colectivos y refleja el panorama en constante cambio de la sociedad estadounidense. En conclusión, no se puede subestimar el poder de la propaganda del consumidor. Ha transformado la industria publicitaria, influido en el discurso político y dado forma a la cultura estadounidense. A medida que la tecnología siga avanzando, la influencia de la propaganda del consumidor seguirá evolucionando, lo que requerirá que los individuos cultiven su alfabetización mediática y sus habilidades de pensamiento crítico. Al comprender las técnicas y tácticas utilizadas en la propaganda del consumidor, podemos navegar por el complejo paisaje con mayor conciencia y tomar decisiones informadas.